La siembra de la bahía de Algeciras con bloques de hormigón y púas por parte de las autoridades gibraltareñas que impiden faenar a los pesqueros españoles ha desatado un conflicto diplomático entre Londres y Madrid. La policía de aduanas endureció los controles contra el contrabando aplicando la ley comunitaria a la verja del Peñón, ya que su territorio es una colonia británica. Carmen González Rojas y José Luis Aragón han estado en la bahía gaditana tomando el pulso a los pescadores y a los afectados por las largas colas. El ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, ha explicado a Informe Semanal las causas del conflicto diplomático. El último desencuentro entre España y el Reino Unido a cuenta de Gibraltar tiene un trasfondo pesquero y medioambiental. A finales de julio, la colonia británica lanzó al agua 70 bloques de hierro y hormigón en la bahía de Algeciras, según las autoridades del Peñón, para crear un arrecife artificial y regenerar la pesca, pero cuya finalidad real, según el gobierno español, era acabar con un caladero en el que han faenado los pescadores españoles desde hace generaciones. Es fundamental porque la teníamos para los malos tiempos. O sea, cuando había mal tiempo no podíamos ir más lejos, teníamos que meternos ahí. Y está la agua española, que son de ellos. Para España, esta actuación por parte del ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, es una muestra más de su política de hechos consumados en unas aguas sobre las que, según la Comisión Europea, tienen competencia en materia medioambiental España y el Reino Unido. Hemos pedido que se vuelva a la situación anterior, si es que se quiere dialogar de buena fe, y en caso contrario lo que habrá es que adoptar medidas compensatorias, ayudas compensatorias para los pescadores que van a ver mermados sus ingresos, sus rentas, como consecuencia de la desaparición del caladero en donde han pescado siempre. Cualquier día en el paso fronterizo es un trajín constante de personas y vehículos, principalmente vecinos de la línea y llanitos, que es el nombre por el que se conoce a los gibraltareños. En plena temporada estival, al flujo habitual hay que añadir la gran afluencia turística. En ciertos momentos del día, los controles de la Guardia Civil prolongan la espera durante varias horas a uno y otro lado, con el consiguiente enfado de los trabajadores españoles en Gibraltar, unos 8.000 entre fijos y eventuales. Si tú echas tus 8 horas de trabajo y quieres llegar a casa y te encuentras con que te han puesto un bloqueo en la frontera, que están controlando, chequeando los coches y todo lo demás, pero que con cada coche se tiran pues 4, 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, lo que sea, el flujo de vehículos no sale normalmente porque solo hay una vía de escape. Entonces es indudable de que las colas se prolongan en duración y en longitud, tremendamente bloqueando incluso Gibraltar. En una población como la línea con un 40% de desempleo, en una situación como la que está viviendo este ayuntamiento de grave crisis económica con nóminas impagadas, pues casi que es Gibraltar quien sostiene a muchas familias linenses. Entonces el linense tiene la sensación de que siempre somos los eternos castigados y perjudicados de la política de Estado que el Gobierno de España hace con Gibraltar. Siempre estamos en mitad de la pelea, por decirlo de alguna manera, y nunca se nos ha mirado con el interés suficiente. En la cola, el malestar se agravó tras algunos incidentes. Un guardia civil resultó herido leve al ser arrollado por un contrabandista en la verja. Frente al paso fronterizo, el Sindicato Unificado de la Policía denunció el acoso que están padeciendo las fuerzas de seguridad. Estamos viendo de que aquí en las redes sociales se propone hacer escarches en los domicilios de los policías. Los policías y guardias civiles no somos personajes públicos en las que tenemos una función, en este caso, de luchar, entre otros, con el crimen organizado y con sujetos sumamente peligrosos, y no podemos permitirnos poner en riesgo a nuestra familia. El Gobierno español aseguró que el control en la frontera obedece a su obligación de evitar el tráfico ilícito de mercancías. Ante la intensidad de los controles, las autoridades del Peñón se plantearon acciones legales contra España y Londres los tachó de desproporcionados. La Comisión Europea dio la razón al Gobierno español, pero le pidió que cualquier medida en el paso fronterizo sea proporcionada.
En una conversación telefónica entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y su homólogo británico, David Cameron, ambos dirigentes discreparon sobre el compromiso de relajar los controles, pero estuvieron de acuerdo en que el conflicto pesquero no debe dañar las relaciones bilaterales. El Partido Socialista instó al Gobierno de Rajoy a aplicar los controles dentro del marco legal. ¿Han existido controles en la verja? Siempre, puesto que eso legalmente está estipulado que tiene que ser así. ¿Ha existido persecución del fraude fiscal? Siempre. ¿Ha existido persecución de los delitos de contrabando? Siempre. Y lo que queremos es que se sigan manteniendo dentro de un marco legal, pero proporcionado. Lo que no nos parece aceptable es que se tomen medidas que perjudican directamente a los ciudadanos y que no arreglan el problema. En una entrevista a Informe Semanal, el ministro explicó las medidas que prepara el Gobierno frente a lo que considera una política de hechos consumados por parte de Gibraltar, entre ellas la llamada tasa de descongestión. Esa tasa de congestión no gravaría nunca a los trabajadores de cualquier nacionalidad que vayan a trabajar en Gibraltar o trabajadores de Gibraltar que vengan a España. No se trata de castigar más a unos trabajadores que tienen una vida ya suficientemente difícil, y desde luego su recaudación se aplicaría en primer lugar a compensar a los pescadores que han visto alterado y perjudicado su modo de vida. En Puerto Chico, los pescadores de la línea de la Concepción acaban de regresar tras una larga noche faenando. La producción ha sido más bien escasa. En la bahía de Algeciras hay unas 70 embarcaciones que pescan de manera artesanal. Solución que quiten los bloques, es la única solución. Y que el gobierno se implique en condiciones, no como están haciendo, que no están haciendo nada por nosotros. Nos prometieron una ayuda, nos prometieron de bajarnos la seguridad social, nos han prometido otros días también por los días que hemos perdido ahí y no nos han dado nada. Los problemas vienen de antes, claro que vienen de antes, desde que entró este señor en el gobierno, el señor Picardo, sí. No sé, a lo mejor querrá que les haga un monumento como a Paco de Lucía en vivo. Durante el anterior gobierno en el Peñón de Peter Caruana se alcanzó un acuerdo con la Cofradía de Pescadores de la bahía de Algeciras para el uso de los caladeros. Desde la oposición, Picardo aseguró que Gibraltar había cedido a las presiones de España, por lo que nada más llegar al poder lo anuló. Hemos elaborado un informe usando expertos de la pesca y hablando con los pescadores. Entonces, todo el mundo sabía que esto era parte del plan que teníamos para manejar el medio ambiente, para que sea sostenible la pesca que haya en el futuro. Entonces, no entiendo por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido, mirándolo desde el punto de vista de la pesca. Si tuviésemos una gran conciencia medioambiental, hubiese criticado la presencia de los submarinos como el Tailes, recientemente, hace unos días ha estado, no ha protestado. Hubiese criticado el almacenamiento del combustible en las terribles gasolineras flotantes, no ha protestado. Hubiese criticado los rellenos que se están produciendo con destrucción del fondo marino, y no lo ha criticado. Es decir, que son ecologistas para lo que le interesa. Las autoridades de Gibraltar han trazado una línea imaginaria en línea recta que se adentra 1,5 millas en el mar hacia el centro de la bahía, y eso es lo que ellos consideran aguas suyas, y es la zona de aguas en litigio. Entonces la parte izquierda desde esta posición sería la de Gibraltar, la que ellos consideran suya, y la derecha la española. Y los bloques de hormigón han sido lanzados en toda esta zona, en todo este caladero, desde aquella punta del puerto de Gibraltar hasta esta otra del puerto de la línea de la Concepción. Con una patrulla de la Guardia Civil nos adentramos en las aguas que Gibraltar considera suyas. Una lancha de la policía gibraltareña sigue de cerca los movimientos de la Guardia Civil. Los buques que hacen de gigantescas gasolineras flotantes al trasvasar combustible barato a otras embarcaciones delimitan en el horizonte esa línea imaginaria. A bordo de la lancha también se distingue el relleno de zonas marinas junto al Peñón para ganar terreno al mar. Estas dos prácticas del gobierno del Peñón están prohibidas por España, que incluyó las aguas en litigio en una zona de especial conservación que ocupa 23.000 hectáreas frente a la costa de Cádiz. El
El principal objetivo de España en esta crisis es que se reanude el diálogo. Propone una mesa a 4 bandas que incluye a la Junta de Andalucía, dando por cerrado el llamado foro tripartito del anterior gobierno socialista que sentó a Gibraltar en igualdad de condiciones con Londres y Madrid. Yo estoy dispuesto a sentarme mañana mismo con España y con Reino Unido para discutir este tema. Si la Junta de Andalucía viene como parte de la delegación española, me parece perfectamente bien y adecuado. Yo no puedo admitir, ni creo que nadie puede admitir que Gibraltar es lo mismo que España o que el Reino Unido. Es otra cosa. Y quien responde ante Bruselas con independencia de quien ejerza las competencias por un arreglo interno son los dos países. Es decir, el Reino Unido y España somos los responsables y los que nos van a tirar de las orejas si somos incapaces de hacer que la legislación medioambiental se cumpla. Por tanto, insisto, 2 banderas o 4, en ningún caso 3. El PSOE expresó su apoyo al gobierno en el conflicto con el Peñón y pidió más diálogo y diplomacia. Que el gobierno de Gibraltar tiene que cumplir la ley, que al gobierno español le toca hacer que eso sea así y por tanto que no se perjudique fundamentalmente a los pescadores españoles. Ese es su trabajo. Que para hacer eso cuenta con el Partido Socialista. No tengo más remedio que decir que algunas de las cosas que el ministro de Exteriores dice no son la mejor forma de arreglar las cosas y que estas cosas se arreglan dialogando. El último capítulo de este desencuentro en el conflicto de Gibraltar lo han escrito los 3 buques de guerra británicos que visitarán la colonia como parte de unas maniobras en el Mediterráneo. Tras la audiencia con el rey, Mariano Rajoy desvinculó estos ejercicios del conflicto con Gibraltar, al asegurar que son habituales y que estaban previstos desde hace meses. Hay pendientes unas maniobras ya desde hace tiempo, unos ejercicios por parte de la Armada Británica, que estos ejercicios eran conocidos y están anunciados desde el día 4 de junio del presente año. Yo espero que esto no vaya más, pero es evidente que España tiene que defender los intereses de sus nacionales y desde luego así lo vamos a hacer. En el Peñón, la rutina de idas y venidas en el paso fronterizo continúa, a la espera de que esa voluntad de diálogo por parte de todos los implicados se haga efectiva.